Como pudimos ver en la primera parte, el Renacimiento constituye uno de los periodos más importantes en los inicios de la modernidad. Junto al humanismo, el cual es parte integrante del mismo proceso, significó un cambio trascendental en el pensamiento que tuvo sus manifestaciones a través del arte, en la pintura, la escultura, la literatura y la arquitectura, así como en la filosofía y las ciencias. Se inició en Italia a mediados del siglo XIV, tuvo su auge en los siglos siguientes, dando forma a las etapas conocidas como el Quattrocento y Cinquecento. Pero esta renovación cultural no se limitó solamente a la península, sino que se expandió por gran parte del continente europeo de la mano de verdaderos genios del arte, del pensamiento y de las ciencias, dando origen a distintas manifestaciones culturales insuperables que perduran hasta nuestros días. Veamos qué sucedió con el Renacimiento fuera de Italia. El movimiento renacentista se inicia en Flandes y Países Bajos en los últimos años de la Edad Media. En un primer momento, el arte pictórico se desarrolla fuera de las influencias italianas. Sus antecesores más ilustres son los hermanos Van Eyck, notables retratistas, y en el siglo XV, Memling, Van der Goes y Van der Weyden. Ellos preparan el camino para el surgimiento de los auténticos renacentistas como Gerardo David y Quintin Metzys, quienes abandonan la pintura medieval por el estilo renacentista consagrado en Italia. No obstante, la escuela flamenca llega a su apogeo en el siglo XVII con tres grandes pintores, Rubens, Van Dyck y Rembrandt. Pedro Pablo Rubens nació en Siegen, Alemania, de padres emigrados de Amberes. Se trasladó a Italia, donde estudió arte pictórico y luego se radicó en Flandes. Allí adquirió renombre universal. Entre sus numerosos cuadros figuran temas religiosos, históricos, mitológicos y retratos. La más famosa de sus pinturas religiosas se titula El descendimiento de la cruz y el tema histórico más notable, la coronación de María de Médicis. Entre sus retratos figuran el de Isabel Brandt, su primera esposa, y el de Isabel de Francia. La obra de tema mitológico más famosa se llama El rapto de las hijas de Leucipo. Rubens se destacó por su gran realismo y belleza de colorido. Maestro fecundo, pintó más de 2000 cuadros. Sus obras figuran en la mayoría de las salas de arte de Europa. Antonio Van Dyck nació en Amberes, estudió con Rubens y pasó a Italia. Finalmente se radicó en Inglaterra. Este refinado artista gustaba aplicar a sus cuadros detalles de adorno, elegancia y belleza, de tal manera, en ciertos temas bíblicos, los pastores y la gente del pueblo aparecen vestidos como importantes señores. Fue nombrado primer pintor de su majestad británica y en 1632 lo hicieron caballero, con lo cual llegó al apogeo de su fama y riqueza. Pintó numerosos retratos de personajes importantes y damas de la corte. El más famoso de ellos es del monarca Carlos I Estuardo. Pablo Rembrandt. Este gran pintor holandés nació en Leiden, pero se radicó en Ámsterdam. Su pincel inmortalizó con igual maestría toda clase de temas y su distribución del claroscuro en las obras fue perfecta. Debido a su arte obtuvo grandes ganancias, pero mal administrador, llegó a la vejez en la mayor pobreza. Entre sus obras más notables podemos citar los grupos La lección de anatomía, La ronda nocturna y Los síndicos de los pañeros, y entre los cuadros religiosos, Los peregrinos de Emaús. En Alemania el Renacimiento se inició a comienzos del siglo XVI con una nueva manifestación artística, el grabado en madera y en cobre, que permitió reproducir una obra de arte y abaratar su precio. La arquitectura, por su parte, presenta cambios poco pronunciados respecto de las formas tradicionales. Dos grandes pintores, que también fueron grabadores, representan la culminación del movimiento artístico germano, Durero y Holbein, sin olvidar el aporte de otros como Cranach. El primero de los grandes pintores, Alberto Durero, nació en Nuremberg. Por motivos comerciales hizo un viaje a Venecia y así se despertó su vocación artística. De regreso a su ciudad natal, estableció un taller de pintura y no tardó en contar con numerosos discípulos. Amante de la naturaleza, siempre aconsejaba: no pienses hacer algo mejor de lo que Dios ha hecho. Fue pintor de la corte del emperador Carlos V y adquirió justa celebridad. Sus obras más destacadas son la adoración de los Reyes Magos y los Apóstoles. Sin embargo, Durero es el artista insuperable del grabado. Luego se reprodujeron por miles sus trabajos. Entre estas obras podemos citar El Caballero de la Muerte y La Melancolía.
Hans Holbein, artista, hijo de un buen pintor, se destacó por la elegancia y la delicadeza de sus trabajos. Se radicó en Basilea y luego pasó a Inglaterra, llamado por el monarca Enrique VIII, quien le encargó los retratos de la familia real y de varios personajes de la corte. Holbein está considerado como el pintor que señala el periodo de transición del estilo medieval al Renacimiento. Se ha inmortalizado por su famoso retrato de Erasmo. La cultura renacentista no tardó en penetrar en Francia debido a las guerras que se libraron en suelo italiano, las que contribuyeron al contacto entre ambos pueblos y a la obra de los monarcas Carlos VIII, Luis XII y Francisco I. Este último fue un gran mecenas que apoyó la cultura clásica, fundó el Colegio Real y patrocinó a sabios y artistas. La pintura no encuentra en Francia representantes de envergadura. Es en la arquitectura donde los franceses encontraron la mayor expresión renacentista. Los castillos del Loire y el Palacio del Louvre, entre otros, constituyen la más acabada manifestación del nuevo estilo. En el campo de la escultura, el italianismo se insinúa en la decoración para pasar luego a la gran escultura. Los nombres de Colomb, Pilon y Piort son los más destacados. El Renacimiento francés llegó a su culminación con las obras literarias en cuyos géneros sobresalieron Rabelais, Ronsard y Montaigne. Francisco Rabelais nació en Chinon y murió en París. Abrazó la carrera eclesiástica, pero luego dejó los hábitos para estudiar medicina. Desde temprana edad sintió inclinación por las actividades literarias y culturales, pues escribió diversas publicaciones en las que censuró la superstición popular. Su gran obra, publicada en 5 libros sucesivos, se llama Gargantúa y Pantagruel. Ambos son los nombres de dos gigantes medievales, personajes legendarios famosos por su fuerza e insaciable apetito. Aunque esta novela satírica carece de originalidad, el autor se vale de ella para criticar la sociedad de su época, las prácticas de la iglesia, el escolasticismo medieval, entre otros temas. Rabelais, empleando un lenguaje a veces grotesco y otras delicado, expresa su filosofía pagana que se basa en la bondad ingénita del individuo. Pedro Ronsard está considerado el principal representante de la pléyade o conjunto de poetas que, inspirados en la antigüedad clásica, se propusieron enriquecer el idioma francés. Ronsard escribió odas, elegías y sonetos que le dieron justo renombre. En su afán por colaborar en el perfeccionamiento de su idioma, comenzó el poema épico La Franciada, que no logró terminar. Michel de Montaigne es la figura más representativa del fin del siglo XVI. En sus ensayos vuelca los maduros resultados de sus lecturas. El capítulo sobre la educación de los niños, por ejemplo, es un clásico de la literatura pedagógica. Destaca allí el valor del individualismo y considera a la fe de mucha menor importancia que la razón. Según Montaigne, el hombre debe guiarse por el sentido común y por el sentido de la proporción. También sostiene que el aprendizaje debe ser un proceso activo que evite la memorización y que el valor de la educación está en facilitar el pleno goce de la vida. En el plano arquitectónico, hasta la segunda mitad del siglo XVI, los arquitectos franceses continuaron como en el medievo, levantando castillos ojivales, pero la influencia renacentista no tardó en cambiar el estilo de las construcciones. Los castillos feudales cayeron en desuso y se edificaron centenares de mansiones y palacios que imitaron los antiguos monumentos clásicos. Dos arquitectos franceses se destacaron en este aspecto del arte: Pedro Lescot, que ordenó demoler el antiguo castillo de Carlos V y erigió en su lugar el grandioso Palacio del Louvre, y Filiberto de Lorme, que construyó el de las Tullerías. El movimiento renacentista inglés se limitó especialmente a la literatura y a la filosofía, pues las artes no alcanzaron igual florecimiento. El apogeo cultural llegó a su culminación en el período de riqueza y bienestar que señaló el gobierno de los Tudor. El humanismo penetró procedente de Italia, Francia y Países Bajos. Ya mencionamos a Tomás Moro, célebre personalidad de fines del siglo XV, canciller de Enrique VIII y autor de Utopía. Destacamos, sin embargo, en el último tercio del siglo XVI, a dos grandes figuras consideradas las más representativas del Renacimiento inglés. Ellos son Francis Bacon, quien es reconocido como el padre de la moderna ciencia experimental, pues estableció los principios del método inductivo del razonamiento. Sus ensayos sobre los más diversos temas, matrimonio, amor, arte de gobernar, son notables por las agudas observaciones y el novedoso estilo de su prosa.
y el excelso dramaturgo William Shakespeare, figura que domina por completo el panorama literario de su época. Su extraordinario conocimiento de la naturaleza humana y su perfecto dominio de la lengua lo convierten en una figura sin par de la literatura inglesa. Actor y dramaturgo, dejó obras imperecederas tales como Hamlet, Otelo, Romeo y Julieta, El mercader de Venecia, Macbeth. El genio de Shakespeare convierte en obras maestras a simples y conocidas anécdotas. Como creador de caracteres humanos de relieve universal, no ha sido aún superado. En España se inicia el humanismo durante el mandato de los Reyes Católicos. El centro de erudición clásica fue la Universidad de Alcalá de Henares, fundada por el cardenal Jiménez de Cisneros. El humanismo español presenta caracteres particulares y diferenciales con respecto al de otras regiones de Europa. No sufrió, como en otros países, un retroceso en su aspecto religioso, ni tampoco se impregnó demasiado del clasicismo pagano. Es más nacional, íntimo y espiritual, porque respetó la tradición popular. Las obras no son meras imitaciones, sino que armonizan la exquisita expresión clásica con la originalidad de la creación personal. Los principales representantes del humanismo español fueron Antonio de Nebrija y Luis Vives. Elío Antonio de Nebrija nació en Nebrija, Andalucía, estudió en Salamanca y luego en Italia, donde perfeccionó sus conocimientos sobre antigüedad clásica y lenguas orientales. Regresó a su patria y en 1492 publicó El arte de la lengua castellana, primera gramática metódica del idioma. Posteriormente, llamado por el cardenal Cisneros, se dirigió a Alcalá, donde revisó, con otros eruditos, el texto griego de la monumental Biblia políglota. Falleció en esa ciudad en 1522. Otro de los autores españoles destacados, Juan Luis Vives, nació en Valencia y allí cursó estudios que perfeccionó en París y Lovaina. Trabó amistad con Erasmo y siguió sus ideas humanistas. Luego se trasladó a Inglaterra y fue maestro de la princesa María, hija de Enrique VIII. También enseñó en Oxford. Abandonó ese territorio cuando el monarca creó la iglesia anglicana. Vives se trasladó a la ciudad de Brujas y escribió en latín obras teológicas, filosóficas y pedagógicas. En la pintura, el movimiento renacentista español recibió influencias italianas y flamencas debido a las relaciones políticas y culturales. Entre los siglos XVI y XVII, la pintura española alcanza su plena madurez y su más bella expresión. Las obras pierden la influencia flamenca de la primera época en favor de las escuelas clásicas italianas, de donde aprenden la perfección en el dibujo y los magníficos efectos del claroscuro. Sin embargo, los artistas españoles infunden a sus trabajos un sello nacional de carácter propio. Debido a esto, las obras se destacan por su realismo, religiosidad y libertad de expresión. Tres grandes maestros son inmortales por sus geniales creaciones: El Greco, Velázquez y Murillo. Domingo Theotocópuli, el Greco, era griego de origen, pues nació en 1548 en la isla de Creta, pero residió en Toledo y consideró a España su patria espiritual. Estudió en Venecia con el famoso Tintoretto y llegó a Toledo alrededor del 1575. Bien pronto olvidó la serena alegría que caracterizó a la escuela veneciana y, dominado por su temperamento, evolucionó hacia lo místico y sobrenatural. Empleó colores cenicientos y sus figuras parecen trazadas para impresionar por sus rostros enjutos y cadavéricos. Su obra más conocida y en la que expresa mejor su arte es El entierro del conde de Orgaz, que se conserva en la iglesia de Santo Tomás de Toledo. El Greco falleció en esa ciudad en 1614. Diego Velázquez nació en Sevilla y está considerado el maestro de la pintura española. Sus primeros cuadros carecían de luz y colorido, defectos que corrigió luego de haber visitado Venecia y otras ciudades italianas. Velázquez fue un personaje palaciego que alcanzó gran consideración en la corte española. Perpetuó con su pincel no solo la figura del rey Felipe IV y de sus familiares, sino tipos del círculo cortesano, desde un ministro hasta un bufón. Además, su fecunda inspiración buscó argumentos en el pueblo, en la historia y en la mitología. Velázquez se destacó por su asombrosa técnica, brillante colorido y realismo de las figuras. Entre sus cuadros más célebres podemos citar Las hilanderas, Las meninas, La fragua de Vulcano, La rendición de Breda y Cristo crucificado. Bartolomé Esteban Murillo, artista sevillano, es otra de las glorias inmortales de España. Recibió lecciones de Velázquez y estudió la técnica de los mejores pintores italianos. Sus cuadros se destacan por la precisión del dibujo, la naturalidad en la expresión
y la belleza del colorido. La gran mayoría de sus obras se encuentran dispersas por diversos museos de Europa, aunque las más notables pueden observarse en el Museo del Prado en Madrid. Entre sus más destacados trabajos figuran El Divino Pastor y Muchachos comiendo frutas. Por su parte, la arquitectura del Renacimiento presenta en España tres estilos característicos: el plateresco, el herreriano y el churrigueresco. A fines del siglo XV, y por lenta evolución, surgen en la península ibérica las primeras construcciones de influencia renacentista. La fusión de la arquitectura clásica romana con la gótica produjo el llamado estilo plateresco, porque su abundante decoración imitaba las complicadas filigranas de los plateros. Representante de este tipo de construcciones es la fachada de la iglesia de San Gregorio en Valladolid. Además, los elementos anteriores, con gran influencia mudéjar, originaron el llamado estilo isabelino. En la segunda mitad del siglo XVI se impuso en España el estilo clásico o grecorromano, que recibió el nombre de herreriano porque fue empleado por el arquitecto Juan de Herrera. A diferencia del plateresco, este estilo se destaca por la severidad de las líneas y la falta de ornamentaciones. La construcción más representativa del herreriano es el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, erigido en las proximidades de Madrid. Finalmente, el estilo churrigueresco tuvo en el arquitecto José Churriguera su más destacado representante. También llamado estilo barroco español, se caracteriza por el empleo excesivo de las formas decorativas y otros elementos predominantes: techos de tejas, ventanas con rejas, balcones, etc. Como ejemplo podemos citar la fachada del Hospicio de Madrid. En la escultura, desde mediados del siglo XV, diversos escultores italianos y franceses trabajaron en España, y su influencia, especialmente de los primeros, se nota en los comienzos del movimiento renacentista. Representante de este primer período es el escultor castellano Alonso Berruguete, que fue en Italia un discípulo de Miguel Ángel, y cuyas obras se destacan por su misticismo y espiritualidad. A partir del siglo XVII, el arte escultórico es típicamente español y los trabajos se caracterizan por el realismo y el sentimiento religioso. Finalmente, cabe mencionar el avance de las ciencias durante el Renacimiento. Estas progresaron muy poco durante la Edad Media, en especial por los prejuicios religiosos. El espíritu crítico que caracterizó a los hombres del Renacimiento y la aplicación de los nuevos métodos, observación, experimentación, originaron un amplio desarrollo de las disciplinas científicas y surgió la llamada ciencia nueva. Los mayores progresos se alcanzaron en astronomía, con el polaco Copérnico, el alemán Kepler y el italiano Galileo. Nicolás Copérnico estudió en Cracovia y luego en las universidades de Bolonia, Padua y Ferrara. Apasionado por la astronomía y las matemáticas, estableció un observatorio en Polonia, con precario instrumental, pues carecía de telescopio. Por medio de cálculos exactos, llegó a la conclusión de que los planetas giran alrededor del Sol. Juan Kepler, gran matemático y astrónomo alemán, luego de arduos estudios y múltiples observaciones, formuló las tres famosas leyes que llevan su nombre y que rigen la mecánica de los cuerpos celestes. Galileo Galilei nació en Pisa y desde pequeño demostró un agudo espíritu observador y crítico. Perfeccionó un telescopio y descubrió las manchas del Sol, los anillos de Saturno y los satélites de Júpiter. Hizo la primera aplicación del péndulo a la medida del tiempo y descubrió la ley de la caída de los cuerpos en el espacio. Se lo acusó de atacar las verdades de los libros sagrados y la Inquisición lo obligó a retractarse. Murió en la localidad italiana de Arcetri en 1642. El período renacentista constituyó una etapa importante en el devenir de los acontecimientos históricos en los albores de la modernidad. Las transformaciones en los diversos ámbitos de la cultura, el arte y el pensamiento dejaron su huella indeleble en la historia de la humanidad y sentaron las bases para muchos de los acontecimientos venideros que constituyeron el germen de la sociedad contemporánea.